9:30 de la mañana y el momento del coaching llegó y tenemos un gran invitado con el que he tenido la fortuna de platicar en este momento un poquitito antes de entrar al aire. Jorge Cuevas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo Qué estás? gusto Bienvenido, verte, Jorge. Oye, porque vamos a hablar de un tema importantísimo y es el enemigo con el cual vivimos todos los días. ¿Y en dónde está este enemigo? En tu cabeza. Pero no podemos simplemente decir, y lo platicábamos hace un momento, que el enemigo básico para todos podría ser el miedo. Está en otro lugar, ese es como ¿no? ese es como el cliché. Mira, el coaching empezó con el juego interior del tenis, que justo cuando se hace con Galloway el coaching nace por el juego interior del tenis, era que el enemigo más grande no era el que estaba al otro lado de la red, sino era los propios pensamientos del tenista. Ajá. Entonces, a fin de cuentas, el coaching se trata de cómo desafías a ese enemigo, pero hay clichés. Ajá. El cliché es, efectivamente, hay personas que el enemigo es el miedo. No lo vas a poder hacer y es una voz que se te aparece. Puede ser una voz, pueden ser imágenes y no nos han enseñado a conversar con ese enemigo y a darle la vuelta. Oye, en otras o teorías o la manera en que se presentan en libros es cuando están hablando de la sombra que tenemos dentro. ¿Podríamos estar hablando de algo similar? Claro, porque al final el enemigo interior que podría ser la sombra, que es la corriente junguiana, la de la sombra, al final lo que termina pasando, el final de la historia es que terminas integrando al enemigo. Okay. En el caso, por ejemplo, en el personaje de mi libro, Maratón, ¿sí? El enemigo, yo creía que era alguien que me decía, no lo puedes hacer. Sí. Pero al final de la historia te das cuenta que ese no lo puedes hacer, te está cuidando porque yo era un adicto al deporte que no sabía descansar. Entonces, de pronto la sombra aparentemente es enemigo, sí, pero a veces más bien es la parte poco aceptada. Por ejemplo, el miedo al final siempre nos ayuda. El miedo hace que un niño no se aviente a un precipicio. Claro. El miedo hace que alguien no se sobreentrene. Ajá. Pero creo que tenemos que identificar, lo primero es, en este momento, ¿cuál es mi enemigo? ¿Es el miedo o es la ansiedad que tengo demasiadas ganas de lograrlo? Ajá. Y un objetivo se logra en el punto justo en el que tienes muchísimas ganas de lograrlo, pero a la vez te vale gorro si no lo logras. Oye, pero también decíamos hace rato el tema de este enemigo que podría ser para las personas que no tienen miedo, en el caso de un entrenamiento. No tengo miedo absolutamente a nada, lo voy a hacer, lo voy a entrenar, lo voy a lograr, lo voy a poder, pero entonces ese gran miedo va a ser, tengo que limitarme. Ese sería mi gran enemigo, es que no sé ponerme un límite. ¡Au! Tengo miedo, ahí más bien es, el enemigo es que no sé parar. Ajá, no y, sé. Y tan puede ser un enemigo el miedo como el no saber parar. Y ahí tienes el tema de lo workahólico o de adicto al deporte, etcétera. En este país trabajamos más que en ninguno, pero estamos en 84 de productividad. Y entonces ahí eso nos hace ver que no todo es echarle ganas y que a veces efectivamente el enemigo va por otro lado. ¿Cuál es la propuesta en tu libro sobre, lo dijiste al principio, que no nos enseñan a tener una relación con ese enemigo? ¿Cuál sería la propuesta para empezar a, uno, darnos cuenta que ahí está y empezar a tener una relación positiva y que no nos esté saboteando? La propuesta es una propuesta creativa. Yo lo que hago en el libro es externalizar al enemigo, convertirlo en un personaje de mi historia. Okay. Entonces, en el caso, por ejemplo, que es un corredor de maratón amateur, como dice Molotov, pues al enemigo lo va convirtiendo en un personaje. Entonces, él es Luke Skywalker versus Vader, ¿no? Y entonces Vader se convierte en el enemigo. ¿Qué hace externalizar el síntoma? Que tú empiezas a entenderte mejor cuando lo pones afuera, cuando lo escribes. Y mi propuesta es que el lector, viendo la historia, y es lo que me comparten normalmente, es que aprendí a ponerle nombre. No es que tengo mucha hambre, es que el monstruo del azúcar me está acechando. Ajá. Y cómo voy a enfrentarlo. Y es una técnica muy creativa porque lo que hace es que lo que traes aquí en la cabeza y en el corazón lo pones afuera y haces una historia. Y pierde poder cuando lo ves, cuando por supuesto. Lo pones afuera. Lo entiendes mejor y puedes entender que en algún punto de la historia, así como Snape no era el enemigo con Harry Potter, ajá, también probablemente tu enemigo no es tu enemigo, solo que no lo sabes integrar. Por eso me voy mucho por lo que dijiste de Jung. El cliché es lo bueno y lo malo. Así es. Pero en realidad al final terminas viendo que el enemigo es el que te hace crecer. Cristiano hizo mejor a Messi y Messi mejor a Cristiano. Es decir, el enemigo también es algo que en tu fuerza interior te reta. La propuesta de mi libro es llevarlo así. El libro pasa por 3 ciudades, Houston, bueno, primero Ciudad de México, Houston y Roma. Y en cada una el enemigo en la cabeza del corredor es diferente. Aquí en México es Cortés, el señor de los calambres, contra Cuauhtémoc. Entonces, obviamente ahí no le quema los pies, se los acalambra. Y luego es Luke Skywalker versus Vader, y luego un enemigo que es el de los peores, que es Saturno, el dios del tiempo. El enemigo a veces también es esa ansiedad de que sientes que te está comiendo la vida, ¿no? Padrísimo, qué increíble, algo tan complejo como puede ser la mente, nuestros pensamientos, que no acabamos de entenderla, ni la ciencia puede, ¿no?, indagar bien sobre la mente.
que lo pongas de una manera tan práctica. Pues yo la verdad me divertí. Te voy a confesar que yo empecé el libro haciéndolo como terapia para mí por un maratón en el que me fue de la patada. Se lo comparto a mi editor y me dice, oye, es que esto lo tiene que leer todo mundo porque todo mundo nos pasa lo mismo, pero no, de pronto podemos usar una técnica mucho más creativa, que la técnica más creativa es eso, convertir en personajes. Cuando hablas de la sombra es una parte de mí lucha contra otra parte de mí y cómo las integro. Una parte de mí quiere disfrutar más la vida y otra ser más productivo. Ambas son importantes, ¿cómo las integro? Está increíble. ¿Cómo vas descubriendo? ¿Cómo llegas a descubrir o cuál sería como tu propuesta un poco para descubrir al enemigo y qué nombre adjudicarle a él? Bueno, la propuesta primera es que eso solo lo puedes descubrir o hablando o escribiendo, o sea, la conversación, el sacar las cosas, de hecho el coaching así empieza. Tú tienes una persona que además si no habla mucho mejor, en la que tú hablando te entiendes a ti mismo. Claro. Entonces mi propuesta es que primero lo empieces a escribir, luego lo que yo planteo en el libro son patrones que te hacen ver que hay un enemigo normalmente. Toda persona empieza a ver, ok, es que en la historia de mi vida ahora tengo un llamado, o tengo un enemigo, o tengo una meta, o tengo algo más allá, y que entonces yo les voy dando tips de cómo escriban esa historia. En lo particular, yo desde los 13 años, escribir es mi método de curarme. No sé si sea mi método también de vivir, pero a fin de cuentas, cuando tú escribes, te entiendes a ti mismo. Y la propuesta del libro es... ¿Es tu primer libro? No, el 11. Es el número 11. Ajá. ¿Y todos en esta línea de psicología y demás? ¿O bueno, nada que ver? Normalmente de creatividad y de psicología, pero ahora la diferencia es que es de correr, porque hace 7 años me hice corredor. Y entonces, ¿tienes libros también para corredores? No, yo no soy corredor profesional, ni doy tips, ni nada. Más bien es desde mi pasión por correr. Dije, creo que lo puedo plasmar el libro en una historia de maratón. Un poco novelada, ¿no? Novelada, pero más desde mi enfoque de siempre, que es creatividad y terapia. Interesantísimo, me encanta. De verdad, interesantísimo. Te prometo que va a estar pronto este libro en mis manos y después acá adentro para poder echarlo hacia afuera. Y venimos y platicamos. Fíjate un comentario final ahí sobre el enemigo. El Guasón le dijo en la película de Christopher Nolan a Batman, si me matas, pierde tu razón de ser. Cuando encontramos a nuestro enemigo, también encontramos nuestra razón de ser. Y van a ver que eso sucede. Si mi enemigo es el azúcar en un país, primer lugar de obesidad en el mundo, tengo una razón de ser. ¡Qué padre! Increíble. Muy bien. Seguimos. ¿Es el nombre nuevamente? ¿Cómo se llama? Aquí está, vamos a buscarlo rápido. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.